Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, shalom Gaby, bienvenido Nano. Shalom Meli, hola Nico, sean bienvenidos. Vamos a ver la segunda parte de llamados a la comunión del Hijo de Elohim. La diferencia entre ser un creyente y ser un miembro del cuerpo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Ruaj es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Adón es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual se le da la manifestación del Ruaj para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Ruaj, pero a otro palabra del conocimiento común según el mismo Ruaj. A otro fe por el mismo Ruaj. A otro dones de sanidades por un solo Ruaj. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Rujot, a otros géneros de idiomas, a otro interpretación de idiomas, pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Ruaj, repartiendo a cada uno en particular como él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach, porque por un solo Ruaj nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yahuditas como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Ruaj, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Elohim ha colocado los miembros en el cuerpo y a cada uno de ellos como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos como de menos honor, a esos los vestimos aún con más honor. Y a nuestros miembros que estimamos como y a nuestros miembros menos decorosos los tratamos aún con más decoro, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esto es Korinthim Aleph en el capítulo 12, del 4 al 26. El cuerpo de Mashiach es la continuación de la vida de él sobre la tierra, su expansión. Cuando Mashiach vino y vivió en la tierra, se expresó por medio de su cuerpo, ¿no es cierto? Hoy él sigue necesitando un cuerpo para poder expresarse. El cuerpo es la forma en la cual nos expresamos. La función del cuerpo es ser la plena expresión de Mashiach. Así como no podemos manifestar nuestra personalidad por medio de un solo miembro de nuestro cuerpo, o sea, los oídos, mover las manos, abrir la boca, no nos expresa por completo, Mashiach tampoco puede manifestar su personalidad por medio de un solo miembro de su cuerpo. Se requiere de todo su cuerpo para manifestarlo a él. Debemos ver que todo lo relacionado con Mashiach se expresa por medio de su cuerpo. Pero esto no es todo. El cuerpo de Mashiach es la expansión y la continuación de Mashiach sobre la tierra. Él pasó más de 30 años sobre la tierra, en los cuales se reveló a sí mismo. Él hizo esto como el Mashiach individual. ¿Sí? Ahora él se revela por medio de la congregación. Este es el Mashiach corporativo. Antes Mashiach se expresaba individualmente, ahora se expresa corporativamente. Elohim desea un vaso corporativo.
no un vaso individual. No se trata de escoger a unos cuantos creyentes que tengan celo y sean consagrados a fin de que trabajen para Él a un nivel individual. Los vasos individuales no pueden cumplir ni la meta ni el plan de Elohim. Elohim escogió la congregación y esa es su meta. Solo la congregación, que es el Mashiach corporativo, puede alcanzar la meta de Elohim y cumplir su plan. El cuerpo de Mashiach está compuesto de todos los creyentes. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Mashiach y es indispensable. El cuerpo de Mashiach es una realidad y también lo es la vida de congregación. La palabra de Elohim no dice que la congregación es como el cuerpo de Mashiach. Dice que la congregación es el cuerpo de Mashiach. Nada externo puede llegar a formar parte de nuestro cuerpo físico. Podemos vestir nuestro cuerpo, pero el vestido no puede llegar a formar parte de nuestro cuerpo. Nada que proceda de nosotros podrá jamás llegar a formar parte del cuerpo de Mashiach. Porque en el cuerpo de Mashiach es el todo en todos. Todo lo que de nosotros, que no sea parte de Mashiach, estorba el conocimiento interior que podamos tener del cuerpo de Mashiach. El pecado nos impide ver a Mashiach y la vida natural nos impide ver al cuerpo. Todos debemos ver cuál es nuestra posición en el cuerpo de Mashiach. Si verdaderamente vemos nuestra posición en el cuerpo, será como si fuéramos salvos por segunda vez. La vida adámica es individualista e independiente. Aunque todos los que están en Adán participan de la misma vida, no existe ninguna comunión entre ellos. A pesar de que todos cometemos pecados, cada cual toma su propio camino. Todos los que están en Adán viven como individuos separados. En Mashiach, todo aquello que es individualista queda excluido. Si deseamos conocer la vida del cuerpo, debemos ser librados no solo de nuestra vida pecaminosa, nuestra vida natural, sino también de nuestra vida individualista. Todo elemento de individualismo debe desaparecer porque nada individualista puede alcanzar la meta de Elohim. El individualismo es independencia, ser independiente, es decir, no depende de nada, y eso incluye a Yahweh. Y nosotros debemos depender de Él. El Berija ya nos muestra que existe una diferencia entre ser un miembro y ser un creyente. Ser creyente denota una persona individual, mientras que ser un miembro hace referencia a una entidad corporativa. Uno es creyente para sí mismo, pero uno es miembro para el beneficio del cuerpo. En las escrituras hay muchas expresiones que tienen significados opuestos, por ejemplo, la pureza, la inmundicia, lo santo, lo común, la victoria, la derrota, ¿no es cierto? El ruach, la carne, Mashiach, Satán, el reino, el mundo. Hay muchas que se expresan así en oposición. Todos estos son términos opuestos. De igual forma, el cuerpo está en contraposición con el individuo. Así como el Padre es contrario al mundo, el Ruach a la carne y el Adón a Satán, de la misma forma el cuerpo es lo opuesto al individualismo. Una vez que uno ve el cuerpo de Mashiach, es librado del individualismo y ya no vive para sí, sino para el cuerpo. Al ser librados del individualismo, espontáneamente estamos en el cuerpo. El cuerpo de Mashiach no es una doctrina, sino un ámbito. No es una enseñanza, sino una vida. Muchos creyentes procuran enseñar la verdad acerca del cuerpo, pero pocos conocen la vida del cuerpo porque requiere tomar el madero y negar el yo. El cuerpo de Mashiach es una experiencia que se tiene en una esfera totalmente diferente. Es posible que un salvo conozca todo el libro de Román y Yin y aún así no ser justificado en la vida práctica. Ciertamente es salvo en el plano en el plano espiritual, pero no ha crecido ni un centímetro desde que fue salvo, ni ha atravesado la puerta de la salvación. Hay muchos que son así y están en ese nivel. De manera semejante, un hombre puede conocer con mucho detalle todo el libro de Efesios sin haber visto el cuerpo de Mashiach, sin haberlo visto. No necesitamos conocimiento, sino revelación del Ruach en nuestro Ruach para poder comprender la realidad del cuerpo de Mashiach, para entrar en la esfera del cuerpo. Solamente una revelación de parte de Elohim nos puede introducir en la esfera del cuerpo y solo entonces el cuerpo de Mashiach llegará a ser nuestra experiencia. En Maaseh, en el capítulo 2, parece como si Kefá estuviese predicando la Besorá solo y que 3.000 personas hubieran sido salvas por intermedio de él. Pero debemos recordar que los otros apóstoles estaban de pie junto con él. El cuerpo de Mashiach estaba predicando la Besorá, no era Kefá.
era el cuerpo que estaba predicando. Esta no era la predicación de un único individuo. El Ruach no se derramó solo sobre Kefá en Shavuot, ¿no es cierto?, sino sobre todos los que estaban en el aposento alto. Inclusive eran más que estos 11. Si tenemos la visión del cuerpo, veremos que el individualismo no nos conducirá a ningún lado. Si nos damos cuenta de que como creyentes no somos más que miembros, además, dejaremos de ser orgullosos. Todo depende de nuestra visión. Los que logran ver que son miembros ciertamente tienen muy en alto al cuerpo y honran a los demás miembros. No se limitarán a ver sus propias virtudes, sino que estarán dispuestos a estimar a los demás como mejores que ellos mismos. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Dice Filipenses en el capítulo 2. Cada miembro tiene una función y todas las funciones benefician al cuerpo. La función de un miembro es una función para todo el cuerpo. No es una función para cada uno de nosotros. Las funciones son para el cuerpo. Funcionar es para el cuerpo. No funcionamos para ser seres humanos individuales. Inclusive dentro de la humanidad y sin estar dentro del cuerpo, los seres humanos se interrelacionan unos con otros. El ser humano no fue creado para ser individualista. Cuando un miembro hace algo, todo el cuerpo lo hace. Cuando la boca habla, todo el cuerpo está hablando. Cuando las manos trabajan, todo el cuerpo está trabajando. Y si no sentimos eso es porque todavía somos demasiado individualistas y estamos compitiendo. Cuando las piernas caminan, todo el cuerpo está caminando. No podemos separar a los miembros del cuerpo. Por lo tanto, las actividades de los miembros del cuerpo de Mashiach deben redundar en el bien de ese cuerpo. Todo lo que los miembros hagan debe beneficiar al cuerpo, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, lo lavamos, lo vestimos, lo cuidamos, tomamos remedios si está enfermo o lo que sea, cuidando nuestro cuerpo físico, mucho más, con mucha más razón y más dedicación aún debemos ocuparnos del bienestar del cuerpo de Mashiach, del cual somos parte. Efesios 4 dice que el cuerpo está creciendo hasta la estatura de un hombre plenamente maduro. No dice que los individuos crecen hasta llegar a ser hombres maduros. No, dice un hombre. En el capítulo 3, la capacidad de conocer el amor de Mashiach y de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de él, se obtiene con todos los santos. Nadie puede conocer ni comprender solo. Un individuo no tiene el tiempo ni la capacidad de experimentar el amor de Mashiach de esta manera. Corinthians Aleph arriba, citado, habla de dos conceptos erróneos que pueden tener los miembros. En primer lugar, porque no soy esto o aquello, no soy el cuerpo. ¿No es cierto? Dice el Pasuk 15. Esto es menospreciarse a sí mismo y al mismo tiempo codiciar la función de otros. Y el segundo error es no te necesito en el Pasuk 21. Esto es ser orgulloso y pensar que uno puede incluirlo todo menospreciando así a los demás. Ambos conceptos son nocivos para el cuerpo. No debemos tratar de imitar a otros miembros ni codiciar su función. Si evitamos esto, no nos desanimaremos ni nos daremos por vencidos al ver que no podemos ser como ellos. No es necesario tampoco. Al mismo tiempo, no debemos menospreciar a otros miembros creyéndolos mejores y más útiles. En la vida de congregación debemos aprender a estar conscientes del cuerpo. Cuando tenemos problemas con otros hermanos, esto indica sin lugar a dudas que tenemos problemas con Elohim. Algunos creyentes son como las mariposas que actúan independientemente, otros son como las abejas que viven y trabajan juntas. La mariposa vuela de flor en flor siguiendo su propio camino, pero las abejas trabajan para la colmena y ellas producen miel. La mariposa vive y actúa individualmente, pero la abeja tiene conciencia colectiva. Todos debemos, como las abejas, tener una conciencia colectiva para poder convivir con otros miembros en el cuerpo de Mashiach. Esto no es la despreciadamente colmena que tanto se menciona en internet en cuanto a personas que siguen a otras como borregos, ¿no es cierto? No se trata de eso. Esto habla de un cuerpo donde todos sus miembros trabajan para el bienestar del cuerpo como un todo, no únicamente para su propio órgano, ni siquiera para sí mismos como celulitas independientes.
Cuando hay una revelación del cuerpo, hay conciencia del mismo, y cuando hay conciencia del cuerpo, todo pensamiento y acción individual quedan descartados automáticamente. Al ver a Mashiach somos libres del pecado, y al ver el cuerpo somos libres del individualismo. Ver el cuerpo y ser libres del individualismo no son dos cosas separadas, son una sola. Una vez que vemos el cuerpo, nuestra vida, nuestra obra como individuos cesan, se terminan, se acaban. No es asunto de cambiar de actitud ni de comportamiento. De esto se encarga la revelación. No podemos entrar en el ámbito del cuerpo por otro medio que no sea la revelación. Una visión interior auténtica resuelve todos los problemas. Shalom Katy, shalom Edu. Recíbanse unos a otros. Con más razón reinarán en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yeshua el Mashiach, dice Romanín 5. Y el capítulo 15 dice, por tanto, recíbanse unos a otros como el Mashiach los recibió para la gloria de Elohim. Los últimos 3 capítulos de Romanín nos muestran que necesitamos reinar en vida en 2 asuntos cruciales: al imitar al apóstol para introducir las congregaciones locales en la comunión de Mashiach en primer lugar. El que come de todo no menosprecia al que se abstiene, y el que se abstiene no juzgue al que come, porque Elohim le ha aceptado. Y por tanto, recíbanse unos a otros como el Mashiach lo recibió para la gloria de Elohim. Quiero decir que el Mashiach dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad de Yahweh, confirmando las promesas hechas a los patriarcas. Pero ahora me dirijo a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Lo han decidido así y de hecho se lo deben, porque si los gentiles han venido a ser participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Dice Romanín también en el capítulo 15. También a seguir las huellas del apóstol, ¿no es cierto?, para introducir a todos los santos en la vida de compenetración de todo el cuerpo del Mashiach, ¿sí? Podemos reinar genuinamente en vida solo al entrar en la práctica, en la comunión del cuerpo de Mashiach. Al imitar al apóstol para introducir las congregaciones locales en esa comunión, debemos aprender a no menospreciar ni juzgar a otros en cuanto a sus doctrinas o prácticas según conceptos doctrinales, prácticas religiosas ni de ninguna otra cosa que no sea nuestra fe básica. En cuanto a esto, todos nuestros colaboradores y seguidores deben estar dispuestos a aprender, y todos los hermanos y las hermanas deben ver esto claramente. Nuestra fe básica se refiere a las verdades más importantes y ortodoxas. Estas son las verdades relacionadas con la persona y la obra de Mashiach y las relacionadas con nuestra salvación, que eso es lo básico. Si falta alguna de estas verdades, evidentemente no estamos en la posición correcta. Todos los otros asuntos, tales como comer, guardar días, como se menciona en Romanín 14, son verdades secundarias y no la fe básica, y debemos evitar levantar contienda y división sobre asuntos secundarios. Son cosas importantes, no decíamos que no, pero debemos respetar los tiempos de cada uno, porque no son siervos nuestros, sino del Adón. Y hay muchos que se comportan a veces en una postura de juicio final, asumiendo una postura de jueces o de sacerdotes, según creen ellos, cuando en la verdad el resto del tiempo ni ministran como sacerdotes, ni caminan como sacerdotes, no están revestidos como los sacerdotes, ni tienen la pureza en el comportamiento como para lanzar la primera piedra. De manera tal que es mejor estar prestando atención a todas estas cosas y no levantar divisiones entre los hermanos. No son nuestros siervos, son los siervos del Adón. Ay de nosotros si despreciamos a sus hijos solo porque no andan en nuestro tiempo. Debemos recibir a las personas así como Elohim las recibió, sin ser más estricto que él, demostrando y manteniendo así la unidad del cuerpo de Mashiach. El crecimiento lo da el Padre, no nosotros.
Además, debemos recibirla según el Hijo de Elohim y no según doctrinas ni prácticas, manteniendo así una condición de absoluta paz, tranquilidad y orden, sin desviarnos ni estar en desacuerdo, perseverando en la comunión del cuerpo de Mashiach para la gloria de Elohim, como dice arriba, ¿no es cierto? No podemos entrar en un lugar en el cual lo primero que me digan o que me pregunten es: ¿y usted de qué denominación es? Ya hay una falla total en ese tipo de recepción. Cualquier otro tipo de cosa. ¿Y usted qué piensa de esto o lo otro? Es para generar divisiones y contiendas. De manera tal que todo ese tipo de comportamiento debe ser dejado de lado. Mashiach es el siervo de la circuncisión, que cumple y confirma todas las promesas que Elohim dio a los padres, y es el siervo de los gentiles, para que estos glorifiquen a Elohim por su misericordia. Y él mismo, antes que Shaul, se hizo todo para todos, realmente, y de esa forma consiguió ser sembrado en todas partes. Él consiguió cumplir la promesa realizada a Abraham de ser bendición para todas las naciones. Y eso es gracias a que él no hace estas divisiones mezquinas que los seres humanos insisten en hacer. Tenemos mucho que aprender en cuanto a recibir a las personas según el Padre y según su Hijo. Por supuesto, el sectarismo de las denominaciones no está bien, es absolutamente condenado por Elohim. No obstante, los que están en las denominaciones que son genuinamente salvos son hijos de Elohim, y él los ha recibido, y no somos nosotros los que vamos a decir que no. Puede que no estén santificándose, sí, por eso debemos ayudarlos, no echarles en cara sus errores, sí, lo mismo en lo que anduvimos nosotros al final de cuentas, y quién sabe en cuántos todavía andamos. Ni tampoco podemos enojarnos con ellos si se resisten y se niegan a escuchar. Hay del siervo al que el Adón encuentre dando golpes a sus consiervos, dice la palabra. Por lo tanto, nosotros también los debemos recibir, pero nunca debemos participar en la división en la cual ellos están. Ese es el punto. Mostramos el error, pero no discriminamos y tampoco compartimos. Entonces, el mostrar el error, el aceptar en sí a la persona, no quiere decir que yo esté aceptando el error que ella está experimentando, ni el que está viviendo. De cualquier manera, esa parte no debe ser compartida, de manera que no vayamos a empujar el péndulo al otro extremo. Cuando recibimos a las personas, según Elohim, según su Hijo de Mashiach, demostramos, exhibimos y mantenemos la unidad del cuerpo de Mashiach. Si recibimos a las personas conforme a la doctrina y la práctica, no se podrá mantener ni demostrar la unidad del cuerpo de Mashiach. Debemos recibir a la gente según Yahshua en el aspecto de que él no es parcial, sino balanceado y sin parcialidad al cuidado de sus hijos, y dejar de olvidar que en él ya no hay judío ni gentil. Tampoco hay tipos de creyentes en cuanto a sus diferencias de interpretación de las cosas y la forma en que sirven. No me pueden decir yo soy esto y el otro es yo lo otro, yo soy lo otro, soy de otra denominación. Los creyentes creen que porque ellos han sido llamados a servir en el estómago, si los demás no sirven exactamente igual, no son creyentes verdaderos. Cuando digo en el estómago me refiero a un órgano específico. Otros pueden haber sido llamados a ser parte de los pulmones, otros de las manos, ¿no es cierto? Y creen que los demás, si sirven de una forma diferente, es porque no, está todo mal, ¿no es cierto? Y los órganos del cuerpo son muchos y variados, no hay uno solo, como acabamos de leer también. Nuestro don es un don balanceado, sin parcialidad. Por una parte, él es siervo de la circuncisión, como dijimos, los judíos, para traerlos al nuevo pacto prometido a la nación de Israel, y por la otra es siervo de las naciones escogidas por Elohim, los gentiles, pero también para traerlos al nuevo pacto prometido a la humanidad a través de Adán y Jabá, y renovado a través de Noah. Lo que el Adón hace siempre es balanceado y constante, o sea, permanece, pero ciertamente aquí no estamos hablando de los que permanecen judíos en su propia religión inventada, ni a los que permanecen gentiles, sean de otras religiones inventadas o ateos. Él es siervo para traer la salvación a todos, pero es necesario que en primer lugar cada uno lo acepte.
Solo después de aceptarlo a él como Adón es que todos entran en un nuevo pacto donde no hay judío ni gentil. Recién ahí es cuando se ha entrado en el nuevo pacto. Su ministerio balanceado, entonces, por una parte permite que se mantenga en paz y suavidad la comunión del cuerpo de Mashiach para la gloria de Elohim, y por otra hace que los creyentes todos glorifiquen a Elohim por su misericordia. Glorificar a Elohim es participar en la Nueva Jerusalén. Si no participamos en la Nueva Jerusalén, lo que hacemos no glorifica a Elohim, sino a nosotros mismos, pues no lo expresamos a Él, nos estamos expresando a nosotros mismos. Él es Ejad y no es división. Los que se dividen trabajan para el maligno, lo vean o no, porque el que no está con Mashiach desparrama, y el que está creando división y contienda desparrama. La separación que Yahweh efectúa no es la separación que los hombres realizan. La separación que Yahweh efectúa es limpieza y purificación. Lo que los hombres hacen son divisiones, peleas y contiendas. De su separación de la del Adón siempre surge fruto de vida, ¿sí? Las divisiones humanas jamás lo producen. Shalom Carla, shalom Blanca. La necesidad de la provisión del cuerpo. Todo creyente debe saber que simplemente es un miembro del cuerpo. Si no cuenta con los demás miembros no sobrevivirá. En el cuerpo todos los miembros deben estar perfectamente unidos para llegar a ser el cuerpo, no solo órganos o células independientes. Todos los miembros del cuerpo se relacionan mutuamente y no pueden separarse el uno del otro. Entre los miembros debe haber una relación y una suministración mutua, porque solo así podrán sobrevivir. Si el creyente lleva una vida independiente, tarde o temprano se debilitará y se secará. Si soy una oreja, no puedo ver. Y ni siquiera debo tener la esperanza de ver por mi propia cuenta. ¿Sí? No puedo pensar algún día voy a ver, no, porque yo soy oreja. Todo el cuerpo depende exclusivamente de los ojos para poder ver. Y no importa cuánto oremos, jamás podremos lograr que los demás miembros tengan vista. No se trata de eso. No se trata de decir que todos seamos ojos, que todos seamos boca, todos estómagos, todos pulmones. Si soy una oreja, ¿qué debo hacer si quiero ver algo? Debo acudir a los ojos. Debo doblarme, inclinarme delante de los ojos y pedir su ayuda, como miembros que somos ambos del cuerpo. Todo el cuerpo depende exclusivamente de los ojos para poder ver. ¿Sí? De esta manera nosotros tenemos que acudir a los ojos para poder ver. ¿Sí? Para progresar en el Adón debemos reconocer la provisión que Él puso en el cuerpo y abastecernos del mismo. El cuerpo en su totalidad se edifica por la interdependencia entre los miembros, o sea, depender los unos de los otros. Muchos hermanos y hermanas insisten en el punto, ¿acaso no somos todos santos? ¿No tenemos todos al Ruach? Recordando que estas fueron las palabras que usó Koraj en su rebelión, mejor harían en no utilizarlas. La respuesta de hoy es la misma de ayer. Todos formamos parte del mismo cuerpo, pero no todos somos el mismo órgano. Entonces es inútil tratar de insistir con otras cosas, ya que las escrituras dicen que Él ha dado a cada uno las funciones según el Ruach le ha agradado. Hay que dejar de discutir en ciertas cosas. Pero ciertamente ahora son muchos los miembros, pero un solo el cuerpo. Y repetimos lo que ya leímos en Corintios 12. Muchos hermanos y hermanas entonces se alejan del cuerpo argumentando que todos somos santos. Es decir, que todos tenemos todos los dones. De manera que cada uno puede ser completamente autodependiente en sí mismo, más o menos esa es la idea, pero las escrituras niegan sus palabras, ¿no es cierto?, y sus argumentos. Ellos se alejan y se separan, y con el paso del tiempo se preguntan, ¿por qué ya no estoy tan lleno de vida como antes? No he cometido ningún pecado específico del cual esté consciente, tampoco he desobedecido al Adón de alguna forma, que por lo menos me haya dado cuenta, tampoco me he retirado mi consagración, no he cambiado de parecer en cuanto a las cosas que estoy ofreciéndole, ¿no es cierto?, a lo que ayudo, a lo que hago, a lo que realizo. Aparentemente no ha habido ningún cambio en mi vida, ¿no es cierto?, pero ya no soy el mismo de antes. La raíz es porque han vivido encerrados en sí mismos demasiado tiempo, y el vivir encerrados en nosotros mismos nos desconecta de la fuente de la vida. No hay forma de recibir la rica provisión de vida fuera de
de la vid verdadera. Y cuando estamos insertados en la vid, cuando estamos injertados en la planta, evidentemente vamos a estar en contacto con otras ramas, otras hojas, otras partes de esa misma planta. No es una planta para mí sola. No se trata de eso, es una planta en la cual estamos todos. Así que para que un miembro tenga una vida normal, debe recibir la provisión de los demás miembros, porque así lo ha determinado el Padre. Esa es su determinación y no la nuestra. Si un hombre que no vive en el cuerpo de Mashiach no recibe la suministración del cuerpo, ningún miembro puede decir que no necesita a los demás, como está escrito, ¿sí? Ni puede separarse de los demás para vivir aisladamente, porque esa no es la forma de las Escrituras. Muchos hemos tenido la experiencia de que cuando estamos secos y no vemos cómo seguir adelante, necesitamos que otros hermanos o hermanas intercedan por nosotros para que podamos proseguir. Inclusive esto es lo que hacen siempre los que se han alejado. Oren por mí, piden, ¿no es cierto? No es una frase que todos hemos escuchado. Lamentablemente no se puede pedir bendiciones sobre la rebeldía. Es una cuestión de postura, de posición que es necesario corregir antes. Es necesario que los alejados entiendan que tienen que posicionarse donde Él los coloca y no salirse porque alguna cosa no les parece bien. Al final de cuentas, lo que deciden cómo se hace la cosa no son los miembros, sino que es el Padre, la cabeza. Y si decimos que Él está en el control de todo, bueno, pues a aceptar ese control de todo, aunque no nos agrade. Muchos creen que el Adón los acompaña en todos sus paseos por uno y otro lado, pero lo cierto es que se salieron de donde Él los colocó y no supieron permanecer para aprender hasta que Él mismo los sacara y los llevara a otro lugar. No somos nosotros los que entramos o salimos, si es que somos verdaderos siervos del Adón. Es el Ruach quien nos guía como columna de nube y de fuego. Es Él quien abre y cierra las puertas. El problema es que los individualistas insisten en decidir por sí mismos si les gusta o no. Generalmente pasa por ese lado, ¿me gusta o no me gusta? La puerta que el Adón les abre, ellos deciden si les gusta o no, y si aceptan que Él haya cerrado una puerta que ellos deseaban, o sea, ellos toman el trono. Ellos asaltan el trono y toman sus propias decisiones. Por otro lado, cuando un hermano o hermana está sí en la congregación, también debe someterse a depender de los demás en todas las cosas. Si alguno enferma, debe pedir el apoyo y oración de los demás hermanos sin falsas humildades, porque si un miembro está enfermo, todos sufren con él, está escrito. Esto no significa que los demás se conduelan de su dolor, sino que la enfermedad de ese miembro afecta al resto del cuerpo. Evidentemente, si un hermano está engripado o tiene alguna enfermedad cualquiera, eso no quiere decir que todos nos vamos a enfermar de la misma dolencia, ¿no es cierto? Sino que la enfermedad de ese hermano está provocando un dolor al cuerpo. Todos sufren con esa persona porque su enfermedad es la enfermedad del cuerpo. Hay que entender eso, porque la enfermedad de uno es una debilidad que se le está traspasando al cuerpo entero. ¿Se entiende el punto? Porque no es solamente, tengo total empatía con tu sufrimiento. No se trata de eso. Se trata de que esa persona está trayendo enfermedad al cuerpo. En ese sentido, es el dolor de todos realmente, porque si permitimos la enfermedad, la corrupción va a seguir avanzando. Ahora bien, la cuestión es que oremos los unos por los otros para eliminar esa enfermedad. De manera que no pedir ayuda no es humildad y fortaleza, sino egoísmo e independencia. El Adón nos puso en el cuerpo para que oráramos unos por otros. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Adón. Cuando un hermano está enfermo, si ora por sí mismo, no se curará. Lo vemos en las Escrituras. Pero si el cuerpo ora por él, ciertamente será restablecido. Los creyentes tenemos la autoridad de Mashiach, inclusive para perdonar pecados, como él dijo, en cuanto a la intercesión por un hermano en el cual se ve el arrepentimiento, evidentemente no para incrédulos y los que no están buscando, obvio, sino para aquellas personas a las cuales, como dijo Kefá, se les ve la fe, ¿sí? Por lo que se les pueden realizar actos de poder, o sea, milagros, las cosas, las bendiciones del Adón. Shaul oró 3 veces y se le dijo que le bastara la gracia del Adón.
Él oró por sí mismo. Pero si un hermano o una hermana está enfermo y pide al cuerpo que interceda, el Adón escuchará y sus pecados le serán perdonados. Toda enfermedad depende de los pecados, como el propio Adón demostró asociando ambas tantas veces. Y la oración de fe dará salud al enfermo y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecado, se le perdonará. El punto es que algunos pecados necesitan realmente de la participación del cuerpo. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Hermanos y hermanas, recuerden que esta es la provisión del cuerpo. La suministración del cuerpo de Mashiach es una realidad y el cuerpo restablece al cuerpo. El cuerpo trae la sanidad al cuerpo. Si el cuerpo, o sea, los miembros del cuerpo se apoyan unos en los otros, porque esa es su tarea de autopreservación. Nosotros mismos, funcionando correctamente, somos el sistema inmunológico del cuerpo de Mashiach. Y si no lo defendemos, no estamos cumpliendo con nuestra tarea. Nadie nunca podrá progresar en muchas cosas, no importa cuánto se esfuercen en ser todos los órganos, pero una vez que traigamos ese asunto al cuerpo, el problema quedará resuelto. Por más que la persona trate de hacer las cosas por su cuenta, no conseguirá. Así como Shaul oró 3 veces y no consiguió. En esto consiste la provisión del cuerpo de Mashiach. Esto aplica a todo ámbito, por supuesto. Si un hermano o una hermana no puede vencer cierto pecado, es necesario levantar intercesión por él o ella. Pero por supuesto, esto sirve para los hermanos en el cuerpo. Porque no sirve de nada levantar intercesión por alguien que está paseando en el mundo. Es lamentable, pero la postura, la posición en la que esa persona se encuentra, por más que diga oren por mí, no sirve para nada. La oración es eficaz únicamente en cuanto los hermanos están unidos a Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que están injertados, que están recibiendo la vida de Mashiach y que la están haciendo fluir, ¿no es cierto?, dentro de la planta. Es una cuestión de posición. La mayoría insisten en no querer aceptar este punto. Insisten en que ellos pueden seguir con sus caprichos y pedir oraciones y deben obligatoriamente recibir bendiciones. Todos aseguran que el Adón aún está con ellos, y es verdad, porque su misericordia es grande, pero no obtendrán bendiciones porque las bendiciones vienen de estar en la posición correcta. Él es misericordioso, ciertamente. Él hace llover sobre justos e injustos, pero eso no quiere decir que traiga la prosperidad y traiga las grandes bendiciones. Esta posición se llama obediencia. Obediencia es una posición y no una acción. No es hacer cosas, sino que es obedecer y ponerse en la posición correcta. La oración del cuerpo proporciona la provisión de vida a los miembros que tienen necesidad, siempre que en ellos exista el arrepentimiento de su situación, y que ese arrepentimiento, quede claro también, no sea solamente de la boca para afuera. Tiene que haber un cambio de vida. Arrepentimiento sabemos que no es una simple palabrita para tratar de que no nos caigan sobre la cabeza más males de los que ya nos atrajimos, sino que se trata de conversarse a sí mismo de que uno ha estado equivocado, pedir perdón y mudar de comportamiento, ¿sí? Mudar de rumbo. Parecería obvio indicar que Él no bendecirá a un ladrón impenitente, ¿no es cierto? Pero muchos creyentes le roban su trono y se sientan en él sin arrepentirse y a veces sin siquiera darse cuenta. Evidentemente, para que el médico pueda actuar es necesario que salgan de su lugar. Ese es su escritorio. Entonces permitirá que Job interceda por sus amigos equivocados. Tantos que dicen tantas cosas equivocadas, finalmente Job es el que tiene que interceder por ellos. Elohim imparte su provisión de vida a sus miembros por medio de muchos otros miembros. Si el dedo necesita la provisión de la sangre, tiene que recibirlo por medio del hombro y del brazo, a los cuales tiene que estar unidos. Si el dedo se fue a pasear, el dedo no va a recibir la sangre. De igual manera, como miembros del cuerpo, recibimos nuestra provisión por medio de los demás miembros. Hay que aceptar a los demás miembros que el Padre usa para enviarnos mensajes, para hacer cosas, para establecer comunicación y para también traer a veces esas
situaciones y condiciones en las cuales todos debemos aprender cosas. Pero lo primero que hacemos es defendernos y decir, no te quiero, no eres mi hermano, no voy a aceptarte. Por lo tanto, es absurdo tratar de separarnos de los demás miembros, porque en verdad los miembros no los elegimos nosotros. De la misma manera que no elegimos a nuestra familia en la carne, tampoco elegimos a la familia del Padre, porque Él es el que ha determinado cuál es esta filiación. Bueno, habiendo terminado, los dejo para que se encuentren en la reunión. Abba los bendiga y los alimente grandemente. Shalom a todos.